Ok, entonces damos por comenzar a iniciar, por iniciar la clase oficialmente. Consultas, dudas de la primera semana de clases. Si tienen dudas de la teoría, por ejemplo, podemos empezar a discutirlo. Cualquier duda que ustedes tengan. Profe, para la parte de insert de logaritmos, Ajá. el que saliera en base 10, si sale en algún otro tipo de base, ¿sería lo mismo? ¿Sería diferente? Em, no, si sale en otra base, sí es diferente la fórmula. Pero para efectos de este curso, estamos tratando de simplificar un poco. Entonces, si les sale algo logaritmos, normalmente va a ser en base 10. Sobre todo porque los cálculos que hacemos en este curso son más que todo como tipo pH y así, que siempre están en base 10. Entonces, de momento no se preocupen si sale, si va a salir algo en otra base. Ok, Es, gracias. sí, pero básicamente sí cambia la fórmula. De hecho, les puedo subir cómo se derivan algunas de estas fórmulas. Si a ustedes les interesa saber cómo es que se derivan, yo tengo la derivación. Entonces, para que ustedes vean un poco. En realidad, lo que se utilizan son derivadas parciales. Entonces, tal vez la gente que lleva más ingeniería, no sé si vos estudias ingeniería, los que estudian ingeniería llevan ecuaciones diferenciales, sí está muy relacionado con lo que hay en ecuaciones diferenciales de derivadas parciales. Así es como se derivan esas fórmulas. Me dicen que lo que se sabe de las clases de laboratorio es que empiezan en mayo, al parecer. Pero manténgase siempre en contacto con sus profesores. ¿Alguna otra duda sobre la materia de la primera semana? ¿Dudas teóricas? ¿O dudas relacionadas con ejercicios? Recuerden que lo que vamos a estar haciendo es los lunes vamos a estar viendo tutorías de la semana anterior, o sea, hoy estamos viendo tutorías de la materia que era de la semana pasada, y el jueves vamos a estar haciendo tutorías de la materia que es de esta semana, y así sucesivamente. Entonces, el jueves lo que damos ya va a ser del tema de cálculos de incertidumbres, básicamente. Entonces, si hay dudas de los temas de error en análisis químico, formas de estimar la precisión o cifras significativas y desviaciones estándar. Preguntas. Ajá. Entonces, ¿cómo saber qué usar para estimar la precisión? Entonces, hay básicamente dos criterios. Entonces, hay básicamente dos criterios para saber qué se utiliza para estimar la precisión. Entonces, normalmente va a depender de qué medida de tendencia central estemos usando. Entonces, recuerden que podemos usar como medida de tendencia central la media o la mediana. Entonces, si usamos la media, básicamente estamos asumiendo que nuestros datos tienen una distribución normal. Entonces, si estamos asumiendo que nuestros datos tienen una distribución normal, lo que vamos a usar para calcular
incertidumbre, la precisión en este caso, va a ser la desviación estándar de la media. Entonces, calculamos la desviación estándar y lo dividimos entre raíz de n. Entonces, eso siempre se aplica siempre y cuando sepamos que los datos siguen una distribución normal. ¿Qué era una distribución normal? Que los datos se distribuyan como una campana de Gauss, básicamente. Entonces, si los datos siguen esa distribución, puedo usar la desviación estándar de la media. Ahora, puede haber casos en los que yo no sé si mis datos siguen esa distribución, o puede ser que yo tenga un dato que está muy desviado. Entonces, si yo tengo un dato que está sumamente desviado en comparación con los otros, entonces, en esos casos, yo tengo que buscar otro criterio. Entonces, en esos casos, habíamos dicho que si yo tengo un dato muy desviado, lo que voy a usar es la mediana. Entonces, si yo uso la mediana, recordemos que la mediana lo que hago es organizar los datos de mayor a menor y el dato que está en el medio, esa sería la mediana. Pero entonces, en esos casos no tiene sentido que yo use la desviación estándar de la media para calcular mi precisión. Entonces tengo que buscar otro criterio. Entonces, una posibilidad es, normalmente, sobre todo en el laboratorio, cuando ustedes los ponen a calcularlo con la mediana, lo que vamos a usar para calcular la precisión va a ser el DPR. Entonces, en la clase que yo les subí, ustedes pueden ver los pasos para calcular el DPR, que son básicamente 4 pasos. Entonces, se determina la mediana de los resultados, se realiza la diferencia de cada dato con respecto a la mediana, tomo todas esas diferencias, las sumo, le das dividido entre la cantidad de datos, y luego se divide eso entre la mediana y se multiplica por 1000. Entonces, todos esos pasos, ustedes los pueden ver en esta presentación con un ejemplo. Entonces, acá están de nuevo los pasos explicados y la aplicación de estos pasos que les acabo de mencionar. Entonces, normalmente estos datos, entonces, el resultado que me da está en partes por 1000. Si quieren, puedo hacerles un poco la explicación de estos diferentes pasos. Entonces, si tenemos, por ejemplo, Profe, una pregunta. ajá, Porque es que no siempre se puede usar la S robusta si es más precisa. porque no siempre se puede usar la S robusta. La S robusta es, bueno, primero se llama robusta porque es una medida de precisión más robusta. ¿Qué quiere decir esto? Que es menos sensible a que, por ejemplo, yo tenga un dato desviado. Entonces, la desviación estándar es muy sensible a que yo tenga un dato desviado. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una serie de datos entre 1 y 10 y tengo un dato muy desviado que me da 100, entonces la desviación estándar va a ser totalmente sensible a ese dato desviado. Pero normalmente siempre se va a tratar de buscar la forma de que si yo tengo un dato desviado, más bien yo lo que voy a intentar es usar un criterio estadístico para eliminar ese dato. Porque muchas veces cuando yo tengo un dato muy desviado, quiere decir que más bien ese dato está erróneo, que probablemente ocurrió un error bruto cuando realicé la medición. Entonces, de hecho, en la próxima semana vamos a estar viendo una clase donde van a ver cómo puedo usar criterios estadísticos para eliminar datos. Entonces, lo ideal siempre es más bien tratar de tratar los datos con una distribución normal, o sea, usando la media y la desviación estándar de la media. Pero, y si tengo datos desviados, normalmente lo que yo hago es tratar de eliminar esos datos desviados. Entonces van a ver, la próxima semana vamos a ver que hay 2 pruebas que nosotros podemos usar en este curso para eliminar datos desviados. Una es la prueba Z y otra es la prueba Q, que eso lo vamos a ver en la próxima semana. Entonces más bien la S robusta casi no la vamos a usar. La S robusta no se usa tanto en realidad. Normalmente casi no se usa mucho en curso de analítica. Pero la S robusta es un concepto que de hecho se utiliza como prueba para eliminar datos. Entonces más bien usamos la S robusta para eliminar datos. Que eso es lo que van a ver en la prueba Z. En la prueba Z, la fórmula de la prueba Z contempla dentro de la fórmula la S robusta. Entonces más bien se utiliza para eliminar datos usualmente.
¿Qué me están preguntando? Las tareas sí comienzan según el cronograma. Si vamos un toquecito al cronograma, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, ese es el cronograma del curso. Entonces, la primera semana ya pasó, estamos en esta semana. La otra semana ya comienzan las tareas. Entonces, la tercera semana, o sea, la semana que viene, ya van a tener la primera tarea disponible. Recuerden que cada tarea vale un 5%. Entonces, es muy importante que las realicen. Entonces, la otra semana ya van a tener esas tareas disponibles. Siguen aplicando las mismas reglas que ya hemos hablado cuando hacen las tareas. Tienen 2 intentos para hacer la tarea y se escoge la mejor nota de esos 2 intentos en el que realizaron la tarea. Ajá, exacto. Ok, entonces volvamos un toquecito otra vez al DPR. Entonces, en la clase de formas de estimar la precisión, yo aquí les dejé un poco de lectura sobre la desviación estándar de la muestra. Entonces, recuerden que yo puedo tener una población o puedo tener una muestra. Entonces, normalmente la población yo no puedo caracterizarla toda porque normalmente es muy grande. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, quiero caracterizar el agua en una laguna. Entonces, yo no puedo medir todo el agua en una laguna. Entonces, lo que hago es tomar una muestra. Entonces, por eso es que normalmente lo que yo utilizo para calcular la desviación estándar es la desviación estándar de la muestra, que es la fórmula que está acá a la derecha. Entonces, esta fórmula de la desviación estándar de la muestra es la que me va a permitir caracterizar la serie de datos que tengo con respecto a mi muestra. Entonces, acá traen todo de cómo se calcula a mano. Digamos, si tengo esta serie de datos que ustedes ven acá, yo lo puedo calcular a mano. Aquí ustedes lo pueden ver con esta fórmula o lo pueden calcular con la calculadora. Para efectos de examen, por ejemplo, ustedes pueden hacerlo con la calculadora. Entonces, acá está este video donde muestra el ejemplo con 2 tipos de calculadora. Entonces, pueden hacer los que tengan esta calculadora un poco más moderna o estas otras que son un poco más viejitas. Con las dos se puede calcular, pero tienen que tener cuidado de que lo que calculen sea la desviación estándar de la muestra, no de la población. Ok, entonces, y normalmente, entonces, para como medida la precisión de una serie de datos, yo lo que uso es la desviación estándar de la media. Entonces, ¿qué es? Calculo la desviación estándar y la divido entre la raíz de n, donde n va a ser mi número de muestras. Hay otras formas de estimar la precisión que se usan con menos frecuencia. Entonces, por ejemplo, está la varianza, que normalmente no se utiliza mucho, al menos en química analítica. Se utiliza más en otras áreas. He escuchado que lo utilizan bastante en biología, por ejemplo. Está la desviación estándar relativa. La desviación estándar relativa es básicamente la desviación estándar dividido entre el promedio, o sea, entre la media en valor absoluto. Y también está el coeficiente de variación. El coeficiente de variación va a ser básicamente la desviación estándar dividido entre el valor absoluto de la media por 100. Entonces está como un porcentaje. Y uno de los más sencillos va a ser el rango. El rango va a ser el dato más alto menos el dato más bajo. Esa es como una de las formas más sencillas de calcular la presión, pero es muy poco frecuente utilizarlo. Y estamos hablando del desvío promedio relativo. Entonces, el desvío promedio relativo, entonces, por ejemplo, me dan esta serie de datos que tenemos acá. Entonces, hay básicamente 4 pasos que seguir. Entonces, yo ordeno los datos de menor a mayor. Y el que me cae en medio va a ser la mediana.
Entonces, ¿qué voy a hacer? En el paso 2, lo que hago es a cada dato le resto ese valor de la mediana y lo pongo en valor absoluto. O sea, si me da negativo, no pongo el negativo. Entonces, obtengo estos datos que tengo acá. Entonces, el paso 3 va a ser, agarro todos estos datos y los sumo y los divido entre el número de datos. Entonces, sumo todos esos residuos y los divido entre 5, que es el número de datos. Y me da este valor. Luego, ese valor, entonces lo divido entre la mediana y lo multiplico por 1000. Ahora, en las reglas que yo les di de de cuántas cifras significativas utilizar para los diferentes parámetros estadísticos, ustedes pueden ver que para el coeficiente de variación, para el DPR, lo que vamos a usar son 2 cifras significativas. Entonces, por eso acá lo dejé con 2 cifras y lo puse con notación exponencial. Entonces, el resultado me da 2,4 por 10 a la 2 ppm, partes por 1000, como acá. Entonces, siempre que calculen el DPR, se debe reportar como pp1000, no como ppm, sino como pp1000. Tienen que tener cuidado con eso. No sé si tienen alguna otra duda con respecto a lo de las medidas de precisión. Pero y para ponerlo, digamos, en partes por millón, es nada más con M. ppm son partes por millón. Ajá. Entonces sí hay que diferenciarlos, Sí, hay digamos. que diferenciarlo. Si es partes por mil, tienen que poner pp1000. Exactamente. ¿De qué quieren hacer ejemplos? De qué tema les hago ejemplos? Profe, una cosa, en la tabla de cifras significativas Ah, que hay en mediación sale que el DPR es con una. a ver. Ah, puede ser que yo lo haya hecho como el coeficiente de variación. Espérate para ver. Cifras significativas, desviaciones estándar. DPR, mediana, media. Ah, sí, tenés razón. El DPR de hecho es solo con una. Entonces, más bien, ahí lo correcto era ponerlo como 2 por 10 a la 2. A ver, ¿dónde era que estaba? Ajá, entonces más bien, ahí lo correcto era poner 2 por 10 a la 2 pp1000. Entonces, acá lo correcto sería más bien sin el 4. Ok, gracias. Un gusto. Si ven algún error en algún lado así, porfa me notifican para irlos corrigiendo poco a poco. Mediana y otra se puede usar la media. Ok. Voy a buscar un toquecito en el examen del año pasado. Denme un chancecito. A ver si lo encuentro. Primer parcial del semestre anterior. Para hacer esto más pequeño.
que usted dé la oportunidad de obtenerlos. ¿Por dónde se encuentran esos exámenes viejos para hacer prácticas? Yo tengo los exámenes viejos. Yo voy a estar subiendo más prácticas esta semana. Entonces, puedo subirles exámenes viejos. Ahora, sí es importante que les aclare. Los exámenes que vamos a hacer este semestre no necesariamente van a ser iguales a los exámenes que hacíamos antes. Los exámenes van a ser un poco diferentes porque los exámenes son en grupo. Entonces, van a estar diseñados de manera tal que sean para poder resolverse en grupo. Esa es un poco la idea. Entonces, yo les puedo subir estos exámenes como práctica, pero no necesariamente van a ser iguales al examen que ustedes van a hacer. Puede ser que el examen que ustedes hagan sea un poquito diferente. Espero para buscar dónde está. Este es del segundo semestre del 2019. Ajá, tiene que ser este entonces. Ta, ta, ta. Machote primer parcial. Creo que es este. Ujú. Entonces, por ejemplo, este acá es un problema que salió en el semestre anterior. No sé. Espera para ver si era este. No, es este. Entonces, este es un ejemplo de un problema que salió en el semestre anterior. Entonces me dicen el contenido porcentual, no sé si ahí puedan estar suficientemente grande como para que lo puedan ver, o hago la pantalla, esto un poco más grande. Que dice, el contenido porcentual de manganeso en una muestra de un mineral pulverizado se determinó 7 veces mediante 2 métodos distintos. Según la ubicación geográfica, se reporta que para un mineral de este tipo, el valor esperado de manganeso es del 0,0273%. Entonces, la muestra se midió 7 veces con 2 métodos, un método A y un método B. Entonces, yo obtengo estos resultados de este lado y estos resultados de este otro lado. Son con 2 métodos distintos. Sí, ahorita, conforme voy bajando, ahorita voy moviendo un poco la pantalla. Entonces, la pregunta del examen era esta. Justifica el método que posee mayor precisión y veracidad a partir de las medidas cuantitativas que escriben esos dos parámetros. Entonces, hay que tener dos cosas bien claras. La primera cosa que hay que tener clara es, bueno, qué es precisión y qué es veracidad. Entonces, recordemos que precisión, entonces me va a dar una medida va a estar relacionada con los errores aleatorios, o sea, cómo los datos se distribuyen. A partir de una tendencia central, los datos se distribuyen. Entonces, ya vimos que hay diferentes formas de estimar esa precisión. Puedo utilizar, por ejemplo, la desviación estándar de la media, si yo sé que los datos tienen una distribución normal, o puedo utilizar otras formas. Puedo utilizar el DPR, puedo utilizar la varianza, etcétera. Entonces, esa va a estar un poco abierto a cuál va a ser la que sea mi escogencia. Tengo que un poco que a veces analizar un poco los datos también para decir cuál voy a utilizar. Y lo otro es la veracidad. Entonces, recordemos qué es el concepto de veracidad. La veracidad iba a ser, si yo conozco una medida de tendencia, si yo utilizo una medida de tendencia central para obtener ya sea la media o la mediana de mis datos, y yo lo comparo con el valor que está reportado como verdadero, que en este caso me están diciendo que debería ser 0,0273%, entonces eso sería mi medida de veracidad. Entonces, yo veo esa diferencia con respecto al valor reportado y eso es lo que se llamaría veracidad.
Algunas veces, mucha gente le llama a eso una medida de exactitud, pero recordemos que no es correcto, porque la exactitud es para una sola medición. O sea, yo mido la muestra una vez y lo comparo con el valor de referencia, eso es exactitud. La veracidad es cuando yo utilizo una medida de tendencia central. Entonces, si yo obtengo la media o la mediana y lo comparo con el valor reportado, eso es veracidad. Entonces, esa es una diferencia que es importante que tengan en cuenta. Entonces, acá, como ese machote ya está con la respuesta. Entonces, yo puedo, por ejemplo, escoger resolver el problema utilizando el promedio y la desviación estándar. Entonces, con la calculadora yo puedo meter estos datos. No sé si quieren que lo prueben en su calculadora. Entonces, si utilizan una calculadora de estas, espera, es que mi calculadora está así como súper vieja. Entonces, si sigue el procedimiento que ustedes vieron en lo que les subí, entonces tienen que darle modo y después la que dice regresión, o sea, acá el 3. Ah, no, mentiras, ese no es, ese no es. De hecho, nada más tienen que meter los datos. Lo que tienen que hacer es estar seguros que está limpia la calculadora. Entonces tienen que darle Shift y luego el que dice Clear. Y le dan el 3 que dice All. La mayoría de gente yo creo que ya no usa estas calculadoras. Es que esta es demasiado vieja. Entonces usted puede ir metiendo los datos uno por uno. Sería 0,0271. Entonces, conforme van metiendo los datos, van apretando el que dice M más, que está como por acá. Ah, no, mentiras, ese no es. Profe, y una pregunta. Ajá. ¿Es mejor reportar los datos con, digamos, en notación científica o con ceros al frente? Como para la desviación estándar. En este caso, ustedes pueden escoger cualquiera de las dos formas. Lo importante es, digamos, que estén bien escritos, que estén escritos de manera correcta. O sea, que si usan la notación exponencial, por ejemplo, que esté bien aplicada. En ambos casos está correcto, en realidad. No, si son muchos decimales, lo mejor es usar nada más la notación exponencial, mejor, o sea, científica. Ok, vamos metiendo los datos. Sería 0,0272. Ahí sabe cómo era. Dos, 72. No sé por qué no me está como funcionando. Cero coma cero dos siete uno. 0,0262. 0,0279. 0,0271. 0,0275. 0,0273. 0,0273. Uy, no me funcionó. 0,0271. Bueno, no sé por qué mi calculadora no me está sirviendo. Está demasiado mala. Pero bueno, veámoslo como le dio a la persona acá que lo hizo. Entonces,
El promedio, si usted lo hace con la calculadora, les va a dar para el método A 0,0272 y para el método B 0,0267. Entonces lo que tienen que hacer es meter los datos y hacer que la calculadora les calcule el promedio. Y también pueden calcular la desviación estándar, pero cuando utilizan la desviación estándar de la calculadora es importante que vean que sea la desviación estándar de la media, ¿verdad? Porque la calculadora tiene, no, a veces tiene S y dice N, o S N-1. Entonces, el que dice S N-1 sería la desviación estándar, pero de la media. Ese sería el correcto que tienen que utilizar. Entonces, usted lo puede calcular a pie o lo pueden calcular con la calculadora. Cualquiera de las dos formas es factible. Entonces, veamos los datos. Si yo veo, por ejemplo, la desviación estándar, entonces vean que la desviación estándar del método B es bastante mayor que la desviación estándar del método A. Y acá, de hecho, lo corroboraron con otro método. Entonces, de hecho, también calcularon el DPR. Entonces, el DPR, en este caso, ¿verdad? Si realizo el cálculo, tengo que colocar los datos, calcular, ver cuál es la mediana de los datos, luego realizar todas las diferencias, luego dividir entre sumar todas estas diferencias, dividirlo entre el número de datos, y luego multiplicarlo por 1000 y dividirlo entre la mediana, que es lo que está acá. Entonces, si se realizan esos cálculos, entonces para el método A, el coeficiente de variación, bueno, no, lo que hicieron acá fue calcularon también el coeficiente de variación acá, de hecho, y el DPR, los dos. Entonces, de hecho, están las tres posibilidades. Pueden usar la desviación estándar, el coeficiente de variación o el DPR. Entonces, acá calcularon los tres. Entonces, el coeficiente de variación, recuerden que era la desviación estándar dividido entre el promedio y eso multiplicado por 100. Entonces, ¿verdad? La desviación estándar entre el promedio multiplicado por 100. Y el DPR, que acabamos de ver cómo se calcula. Entonces, acá, para uno, el DPR les dio 1 por 10 a la 1 pp1000. Y para el otro les dio 2 por 10 a la 1 pp1000. Entonces, tanto la desviación estándar como el coeficiente de variación como el DPR, los tres muestran que el método B, en este caso, es menos preciso, ¿verdad? O sea, la distribución de los datos es más grande. Entonces, quiere decir que el método con mayor precisión, en este caso, sería el método A, ¿verdad? Cualquiera de estas formas está correcta para determinar cuál es la medida de precisión. Ahora sí, lo otro es calcular el porcentaje de error. O sea, en este caso queremos determinar cuál es el método que tiene mayor veracidad. Entonces, recordemos que yo puedo calcular la veracidad simplemente como una diferencia, ¿verdad? Entonces, en este caso, mi valor que me da el promedio es 0,0272. No, de hecho ustedes, si les ponen una pregunta así, pueden escoger solo uno de los métodos, ¿verdad? En realidad esos datos no tienen ningún dato que esté como demasiado desviado, entonces podrían utilizar cualquiera de los tres métodos para determinar la precisión. En realidad aquí está así solo para mostrar las tres posibilidades o todas las posibilidades que ustedes tenían. Esto sí no recuerdo si dan un punto extra por eso. Recordemos que este semestre todas las reglas cambiaron, en cierto modo, para la hora de hacer exámenes, porque recuerden que ustedes van a estar haciendo los exámenes en grupos. Entonces, los exámenes, en cierto modo, van a ser preguntas un poco más abiertas y que van a ser más flexibles a la hora de responderlas. Entonces, no necesariamente los problemas van a ser como ese problema que les estamos mostrando acá. Pueden ser que sean un poco diferentes.
Entonces, lo otro es, para estimar la veracidad, es yo resto, ¿verdad? Realizo la resta de mi valor que obtuve con mi medida de tendencia central y el valor reportado, ¿verdad? Entonces, yo estimo un porcentaje de error. Entonces, hago 0,0272 menos 0,0273 dividido entre 0,0273 por 100. Entonces, eso me da menos 0,37% de error en 1, o sea, en el método A. Entonces, recordemos que el porcentaje de error es la medida que yo hice menos el valor considerado verdadero dividido entre el valor considerado verdadero. Y eso multiplicado por 100, eso me da el porcentaje de error. Entonces, para este método el porcentaje de error es 0,37. Para este otro método, entonces yo hago mi medida de tendencia central, o sea, 0,0267, 0,0267, menos el valor considerado verdadero, que es 0,0273. Todo eso dividido entre 0,0273 multiplicado por 100. Y eso me da 2,19%. Menos 2,19%. O sea, menos 2,2%, como se muestra acá. Entonces, quiere decir que el porcentaje de error en el método B es más grande. Entonces, en el método A va a ser también más veraz, o sea, más cercano al valor verdadero. Entonces, quiere decir que el método A en este caso es más preciso y también es más veraz. O sea, que está funcionando mejor es un mejor método para esta estimación cuantitativa en específico. Vamos a subirle de momento unas prácticas que son parecidas a las prácticas de años anteriores, que contienen los conceptos, digamos, más fundamentales. Y conforme avanzando el semestre, la próxima semana vamos a estar subiendo otros ejercicios más parecidos, tipo el examen. Esta semana voy a estar definiendo los grupos del examen. Por eso es importante, porque yo les escribí a ustedes que me dijeran quiénes son las personas que tienen más problemas de acceso a Internet. Entonces, de momento estoy esperando a ver, les di tiempo hasta el martes para que me respondan. No sé, todos me están escuchando, sí, porque me están diciendo que algunos no escuchan nada. Tal vez, Sí. sí, tal vez la persona que se conectó, voy a escribir acá. Entonces, ¿qué estaba hablando? Ya se me olvidó. Ay, no me acuerdo. Lo de los exámenes que los iban a subir. Ah, sí, bueno, la otra semana vamos a estar trabajando en tal vez darles como más ejemplos de cómo van a ser los problemas, etcétera. Estos videos de la reunión sí se va a subir, va a estar disponible en la parte de mediación, en la página de mediación que se llama Biblioteca de Tutorías. Entonces, cada tutoría que yo les dé se los voy a estar subiendo en esa biblioteca de tutorías. Y ahí ustedes pueden accesarla en cualquier momento. No sé si tienen más dudas, ver algún otro ejemplo, no sé. Profe, ¿y si se van a tomar en cuenta los grupos que nosotros le dimos? Ah, lo de los grupos. Ok, la cuestión está así. La cátedra, más que todo, está preocupada porque las personas que tienen mal acceso a Internet estén en grupos que tengan buen acceso a Internet. Entonces, por eso estoy, primero que todo, tratando de identificar quiénes son las personas que tienen mayor cantidad de problemas de Internet, de manera tal
podamos ubicarlos con gente que les pueda ayudar más a realizar las tareas. Entonces, la idea va a ser, si mañana nadie me ha contestado, entonces voy a tomar decisiones en respecto a la formación de los grupos. Lo ideal, en realidad, y lo que he pedido a la cátedra es que organicemos los grupos de manera más aleatoria. Eso debido a que es la forma, digamos, más equitativa para asegurarnos que todos hagan los exámenes, digamos, en más igualdad de condiciones. Porque va a ser desventajoso para algunas personas que tal vez no se conozcan tan bien hacer el examen, mientras que otras ya tienen mucho tiempo conocerse y es mucho más sencillo. Y también, sobre todo, porque hay personas que tienen un mal acceso a Internet y va a ser posible que tal vez algunas personas con mejor acceso a Internet van a trabajar entre ellas y tal vez van a tratar de como dejar de un lado a las personas con peor acceso a Internet, digamos. Entonces, estamos tratando de buscar la solución que sea, digamos, lo más democrática posible para que ustedes realicen el examen. Entonces, un poco la idea va a ser esa y el día de mañana ya les voy a estar anunciando cuáles son las propuestas entonces de grupos de trabajo. Pero ¿y qué pasa si en el grupo hay personas que no trabajan y solamente una persona tiene que hacer todo o algo así? La evaluación va a ser de la siguiente forma. Ustedes van a entregar la tarea y van a entregar la tarea con una evaluación de los integrantes del grupo. Esa evaluación, por lo que hemos discutido, va a tener una escala de 0 a 100. Entonces, ustedes entregan una evaluación que va a estar, digamos, firmada por los integrantes del grupo. Entonces, le debo hacer, a partir de la evaluación que ustedes nos den, la evaluación que ustedes nos den van a ser digamos, un porcentaje de cuánto trabajó cada persona. Entonces, si por ejemplo obtienen un 80 en la tarea y todos me dicen que trabajaron todos un 100%, entonces todos tienen un 80. Si ustedes me dicen que una persona trabajó un 50%, entonces esa persona del 80 tiene la mitad, o sea, tendría un 40. Entonces, ustedes van a definir, en cierto modo, las notas de sus compañeros. O entre ustedes se van a definir la nota desde ese punto de vista. Entonces, eso sí, nosotros tenemos que tener certeza de que todos estuvieron de acuerdo con esa distribución de la nota. Entonces, ustedes tienen que ponerse de acuerdo en esa distribución y eso es lo que nosotros vamos a tomar en cuenta a la hora de poner la nota final. Ahora, sí quiero ser enfático en que queremos que estamos en una situación bastante difícil para el país, estamos en una situación que es difícil para la universidad, para todos nosotros, y entonces queremos apelar a tener una actitud solidaria y empática con los demás. Y por eso estamos confiando en ustedes, digamos, en esa tarea de también autoevaluarse, ¿verdad? Es parte como de la madurez y la autocrítica que necesitamos que ustedes tengan en estas circunstancias. Em, Eso es un poco la idea. La idea también es utilizar estas circunstancias para, uno, en el mundo real, ahora todo el mundo está trabajando de esta forma, todos estamos trabajando de forma virtual, todos tenemos que estar coordinando con otras personas vía virtual, trabajando inclusive con personas que tal vez no conocemos mucho, etcétera. Entonces, esto es una realidad de la época actual, así es como están funcionando las cosas y nos parece que es importante que ustedes se familiaricen con eso, ¿verdad? Con esa forma de trabajo, porque es como muchas compañías están trabajando hoy en día. Entonces, el teletrabajo es una realidad y siempre uno tiene que estar trabajando con personas que no conoce o con cualquier persona que su jefe le diga, básicamente, inclusive con personas en otro país o inclusive usted tiene que levantarse en la madrugada porque en otro país están en otro horario, etcétera. Eso es una realidad que viven todas las personas que trabajan hoy en día utilizando teletrabajo. Entonces, el hecho de que si una persona va a trabajar esto bien o que si no,
lo cierto es que eso es una realidad hoy en día, es del mundo laboral y nos parece que es importante que ustedes aprendan esa experiencia y aprendan a afrontar este tipo de situaciones con profesionalismo y, y asertividad también. Entonces, desde ese punto de vista, nos parece que es una experiencia importante. Eh, en parte, para darles un poco de herramientas para trabajar en grupo, yo en la parte de mediación virtual les subí, eh, a ver si lo encuentro por acá. Yo les subí un curso que me encontré por ahí. A ver si lo encuentro. Profe, ¿y esos grupos se mantendrían para todos los exámenes o cambiarían para cada uno? Los grupos se mantienen por todo el semestre. ¿Y qué pasa si Exactamente. uno está en un grupo en el que nadie trabaja? Em, ¿Qué pasa si uno está en un grupo en el que nadie trabaja? No creo que eso suceda, ¿verdad? Yo tengo fe. Tengo fe en ustedes, que todos van a ponerle muchas ganas a este curso y esperemos que esa no sea la situación. Si esa fuera la situación, vemos en el camino cómo la resolvemos, ¿verdad? Em, yo no me pondría, Igual, yo no me pondría, perdón, yo no me pondría a especular antes de que las cosas sucedan. Yo prefiero pensar de forma positiva, digamos. profe, igual todo eso se soluciona con llevando una bitácora. Exacto. Parte de lo que nosotros le vamos a proponer a ustedes en parte de la evaluación va a ser, van a llevar una bitácora que nos demuestre que ustedes trabajaron realmente en grupo y nos entregan la evaluación final también. Y con el examen, obviamente. Entonces, sí va a ser importante que también nos muestren pruebas de que el trabajo se realizó en grupo, ya sea que hicieron reuniones virtuales, etcétera, que también nos muestren pruebas de que realizaron eso. Yo creo que también eso va a ser importante para corroborar de que la calificación que ustedes se dan, etcétera, también tiene sentido, digamos, en cierto modo. Si ustedes van a la parte de repaso de conceptos, ustedes pueden ver que yo acá les puse eh, en las clases, hay una clase que se llama trabajo en equipo. Entonces, en esa clase que se llama trabajo en equipo, si ustedes accesan a este link, a ver si funciona, tienen clases sobre trabajo en equipo. Entonces, si ustedes quieren buscar algunas herramientas que les puedan ser útiles a la hora de trabajar en equipo, les recomiendo que repasen un poco este curso virtual, ¿verdad? Donde van a hablar un poco de cuáles son los requerimientos a la hora de trabajar en un equipo y cómo organizarse como equipo y cómo mantener la comunicación. Cualquier cosa, recuerden que las clases también las voy a estar subiendo en la biblioteca de tutorías. Entonces, si ustedes tienen tiempo, ahora que estamos en esto de la cuarentena, y también quieren ir desarrollando habilidades de trabajo en equipo, cualquier cosa, este curso está aquí también disponible. Es un curso gratis que ustedes pueden ir estudiando y que tal vez les pueda dar herramientas que les sean útiles a la hora de trabajar en equipo. No sé si tienen alguna otra duda. ¿Más dudas? ¿Algo más? ¿Preguntas? Yo tengo dudas, pero del ejercicio que ahorita estábamos haciendo, entonces no sé. Ajá, ya me devuelvo. En cuanto a trabajar en equipo, ustedes se organizan de la mejor forma a la hora de trabajar en sus respectivos equipos. Digamos. En eso sí vamos a ser muy abiertos en que ustedes pueden buscar diferentes formas de organizarse. Sí les vamos a entregar una hoja de evaluación de cómo se van a evaluar ustedes mismos y digamos como un machote de cómo sería la bitácora de este asunto. A ver, ¿dónde está? Machote primer parcial. Ajá.
Ok, con respecto al ejercicio que estábamos viendo, sería este. Em, ¿Qué pasaría si, digamos, hay dos métodos y un método tiene mayor precisión, pero el otro método tiene mayor veracidad? Ajá. Entonces, ¿cuál método se utilizaría? Em, en este caso, bueno, no me están tanto preguntando como cuál método yo utilizaría, sino simplemente es algo como que yo puedo evaluar. Ujú. Eh, en todo caso, yo creo que usualmente lo que suele pesar un poco más en este caso sería la veracidad, ¿verdad? Porque a mí lo que me interesa es más llegar más próximo a mi valor real, ¿verdad? Lo que normalmente uno busca más. Si las precisiones son como estas, ¿verdad? La diferencia en precisión no es tan grande si usted observa, ¿verdad? Ujú. La diferencia en precisión, este es 0,005 y este es 0,0008. Entonces, esta diferencia en precisión en realidad no es tan grande como el error. El error, la diferencia en error, por ejemplo, acá sí es mucho más grande. Digamos, acá es un 2%, acá es un 0,3%. Entonces, yo personalmente diría que cualquier analista preferiría veracidad antes que precisión, más si las precisiones están dentro del mismo orden de magnitud en ese caso. Ok. Y Ujú, otra cosita es que la desviación estándar en sí ujú. no se utiliza para estimar la precisión, ¿verdad? Se utiliza la desviación estándar de la media. La desviación estándar de la media se utiliza más que todo, y lo vamos a ver esta semana, si usted estudia en las clases de esta semana, cuando vamos a calcular incertidumbre, sobre todo, la incertidumbre de una medición, normalmente siempre utilizo, de hecho, siempre utilizo la desviación estándar de la media para estimar la incertidumbre de un dato, por ejemplo. Entonces, yo puedo usar la desviación estándar, como en este caso, para determinar la precisión, ¿verdad? Pero en realidad lo más correcto en este caso sí sería, yo preferiría de hecho utilizar la desviación estándar de la media. ¿Por qué? En este caso, ambos métodos utilizaron 7 mediciones. Entonces, la desviación estándar va a ser proporcional a la desviación estándar de la media. Pero, ¿qué pasa si en un método yo hice 7 mediciones y en el otro hice 20, digamos? Entonces no va a ser lo mismo. Yo ahí sí tendría que usar la desviación estándar de la media, porque tengo que dividirlo entre la raíz de las mediciones que hice, ¿verdad? Entonces, sí es importante cuando tengo números diferentes de mediciones entre un método y el otro, por ejemplo. Entonces, es más correcto dividirlo entre la raíz de n en ese caso. Ok, gracias. ¿Alguna otra consulta? No sé si aquí hay otro ejemplo más o menos parecido. Ahora no. Por ejemplo, si me dan esta serie de, esto es otro ejemplo, si me dan esta serie de datos acá, para el siguiente conjunto de datos, 850, 862, 849, 865, 1200, 840 y 869. Entonces la pregunta era, las medidas de tendencia central que se pueden usar son, entonces acá la respuesta correcta era la mediana. ¿Por qué? Porque este dato que tengo acá está muy desviado con respecto a los otros. Este 1200 está muy desviado. Entonces, si yo utilizara la media, este dato me va a desviar totalmente el resultado. Entonces, por eso yo prefiero utilizar la mediana, la mediana es una medida más robusta de la precisión. Entonces, por eso en este caso la respuesta correcta era la mediana, por ejemplo. Entonces, siempre hay que tener presentes esos criterios cuando yo estoy comparando diferentes series de datos. Si no hay más preguntas de momento, entonces podemos dejar la tutoría hasta acá y continuamos entonces el próximo jueves. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta.
Ok, ok. Bueno, entonces dejémoslo hasta acá entonces y cualquier cosa seguimos el próximo jueves. También, si ustedes tienen dudas puntuales, me pueden estar escribiendo en cualquier momento por correo o por Remind o también me pueden estar escribiendo por mediación virtual. Bueno, entonces nos vemos entonces el próximo jueves. Bueno, con mucho gusto. ¿Cómo hago para dejar de grabar?